De verdad, a mí me duele cómo incluso en nuestras propias familias, ¿no? Ah, sí, vivamos juntos, hay arrejuntados, hay amancebados, como dijo un sacerdote, ustedes lo que están es amancebados, antes de que nos casáramos por la iglesia. Y simplemente creemos que por un matrimonio civil ya es suficiente. No, eso no, allí no hay matrimonio. Ahí no hay honra. Sí, no hay honra. Están viviendo juntos y no están permitiendo la bendición del Señor. Y el problema es que se genera un conflicto espiritual a los hijos. Y es la herencia que le estás dando a los hijos. Y te matas trabajando y trabajando y trabajando para darles económicamente cuando no le estás dando la verdadera bendición, que es la presencia de Dios en el corazón de ese matrimonio, en la vida de ese matrimonio. Mira, hombre, tal vez no me estás escuchando, a futuro tal vez puedas que escuche este video, pero sí es importante que honres a tu esposa, a esa mujer que le dio la vida a tus hijos, que a través de ella te ha ayudado a salir adelante. Honra a esa mujer. Y si tal vez tu mujer, tu esposo o la persona, tu compañero, no te quiere honrar, empieza a llevar una vida de santidad. Y dile al Espíritu Santo que te dé esa fortaleza para llevar una vida de santidad, porque ese hombre te está hundiendo y te está llevando al infierno. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre pregunto que cómo estamos, cómo amaneciste hoy, cómo estás hoy en tu corazón, qué hay en tu mente y en tu corazón. ¿Estás dispuesta a recibir cada vez más de esa presencia de Dios en tu vida? Entonces, si estás con esa actitud, vas a decirle al Espíritu Santo que tú le doblegas y le entregas tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, o sea, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo al Señor, como lo dice la palabra, porque somos nosotros tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, lo dice Pablo. Y es entregarle todo lo que somos. Él fue nuestro creador, es nuestro creador, es nuestro Padre, y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y que nuestro cuerpo sea su templo. Indigno porque hay pecado, pero sé que Él nos va a ayudar cada vez más a purificarlo. ¿Te parece, mi amor? Si empezamos orando. Me parece bien. Para que la palabra sea vida en nosotros. La palabra es importante siempre orar. Eso no es siempre orar. Mira, la oración y la palabra son complementarias. Una está ligada a la otra. Si tú lees la palabra sin haber orado, pues básicamente simplemente le estás dando cabida al conocimiento. Pero si tú oras y estudias la palabra, le vas a dar cabida a la sabiduría. ¿Qué te parece? Y es de esa manera también al pedirle la presencia del Espíritu Santo en la oración para que se haga vida en nosotros. Se haga vida en nosotros. Esa palabra, que nosotros podamos ponerla por obra. Entonces recuerde la oración y la palabra. No tanto hacer una oración repetitiva. O sea, no tanto voy a hacer un Padre Nuestro para empezar a leer la palabra. No, voy a hacer la oración al Espíritu Santo para que Él me guíe y me oriente y hago la repetición, la oración que ya me sé de memoria. ¿Sí? Más que eso, es que tú hables desde el corazón. O si la vas a hacer una oración repetitiva, que ya te sabes que está escrita, pues entonces ve meditándola. Pero lo importante es que hables desde tu corazón, que se haga en espíritu y en verdad, para que la palabra empiece a hacer vida en ti. O si quieres leer primero la palabra y después la palabra te lleva a orar, porque te va a motivar a que esa palabra se haga vida en ti, porque algo te dijo, te enseñó, entonces hay que orar. O sea, palabra y oración y palabra tienen que estar complementarias. Empezamos invocando entonces la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno del cielo, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú nos vas a dar en esta palabra, porque sé que a través de ella vamos a nutrirnos,
a recibir tu alimento verdadero. Gracias, Padre, porque sé que hoy mi corazón, mi mente y mi cuerpo, todo lo que soy, mi alma, mi cuerpo, todo lo que soy y espíritu están entregados a ti para que tú, Padre, que me creaste, me des ese soplo nuevamente de vida a través de tu amado Jesús de Nazaret, y que la presencia del Espíritu Santo, que es el soplo de vida, el Neshama, esté en mi vida, esté en mi corazón, esté en mi mente, todo, que me invada plenamente esa presencia viva del Espíritu Santo. Majestad divina, te suplico hoy, en el nombre de mi Señor Jesús, por los méritos de la pasión de Él, de su sufrimiento en cruz, que tú vengas a mi vida, Majestad divina, te doy el control de todo lo que soy, absolutamente de todo, y acepto que tú hagas parte de mi vida. Mi cuerpo te lo entrego a ti para que sea tu templo. Ven, Majestad divina, desde los 4 puntos cardinales. Ven desde donde, de todo, por todo y en todo. Ven, Majestad divina, a mi casa. Gobierna mi hogar, gobierna mi familia, gobierna mi esposo, mi esposa, mis hijos. Te doy el control absoluto de mis finanzas, de mis emociones. Te doy el control incluso de mi parte de la salud. Te lo entrego plenamente. Majestad divina, ven, que seas tú el que hable hoy por mí. Que yo no tenga que estar dando conocimiento humano, sino que sea tu sabiduría infinita la que me dé esa palabra para tener que hablar con las personas si debo hacerlo, o callar si necesito también hacerlo. Ven, Majestad divina, toma el control de mi vida. Te entrego toda mi actividad diaria. Todo lo que voy a hacer en el día te lo entrego a ti, y me entrego plenamente para que yo sea siempre una persona orante, que mi boca esté abierta a las palabras que tú vas a decir. Majestad divina, ven, toma el control, te lo entrego, me doblego a ti, Espíritu Santo de amor. Ven a mi vida, glorifícate en las dificultades que tenga, que se me presenten, glorifícate en ellas, manifiesta tu poder absoluto en mi vida y en la vida de mis hermanos que nos ven y nos escuchan. Majestad divina, ven, te doy el control, gobierna con autoridad. Gracias, Majestad, por estar con nosotros. Tú que eres la fuente de vida, ese Neshama hermoso, sopla nuevamente en nosotros para tener esa fuerza, ese dinamismo, esa entrega plenamente en el Señor, en mi Padre, para exaltar su nombre. Ven, Majestad divina, dame convicción de pecado para ver qué es lo que me está limitando el poder tenerte siempre a ti y estar en oración permanente. Muéstrame qué es lo que me está limitando para ser agradecido y sacar esa quejabanza de mi corazón y de mi boca. Dame esa posibilidad de ser tu discípulo para aprender de ti y ser también tu mensajero para llevar la buena noticia del Evangelio a los que lo necesitan, empezando por mi testimonio. Ven, Espíritu Santo, que tu siervo escucha. Ven, Majestad divina. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, princesa preciosa, dime qué palabra tenemos el día de hoy. Bueno, vámonos para el primer capítulo de San Mateo, en los versículos 16, del 18 al 21 y el 24. Dice lo siguiente. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos Mesías. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabo y te bendigo por tu palabra que es viva y eficaz. Que
cuando uno puede estudiar y leer la historia de nuestro Señor Jesucristo, y en este caso el momento de que fue engendrado, ¿no? Y cuál es la sensación que ellos como personas, o las situaciones que pasaron ellos como personas, pues uno la realidad se imagina una cosa así, como si fuera en una nube que estuvieran flotando, qué sé yo. Pero yo me imagino la situación tan tremenda que en ese momento se da. Ese sí, la Santísima Virgen fue bien importante, bien significativo, pero también la fe de ella, la confianza que la Santísima Virgen tenía en nuestro Padre Dios para poder haber dicho sí en una condición donde en su pueblo, una mujer que quedara en embarazo sin tener un esposo podría ser apedreada hasta que fuera muerta, ¿sí? O sea, se apedreaba a la persona, o sea, A la mujer. imagínense a la persona que hubiera hecho una falta, ¿no? Ujú. La apedreaban. Hacia los hijos, los niños, Sí, miremos a Esteban. Esteban lo apedrearon hasta que murió. Entonces, en este caso, ella acepta esa invitación del padre a tener su hijo con todas las consecuencias. Yo me supongo que ella lo habrá pensado, creo, ¿cierto? O sea, pudo haberlo pensado. Era bien joven. No tenía mucho respaldo de personas ya adultas. Acordémonos que ella no tenía a su mamá y a su papá. Entonces, y ella ya estaba en la edad de casarse, de ser casamentera, por eso la situación del matrimonio con José. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ella, ¿será pensó? O sea, puede uno analizarlo, ¿no? ¿Será que ella pensó las consecuencias de quedar como una madre soltera, o ella simplemente amaba tanto a Dios que no entró en ese cuestionamiento? No entró en el cuestionamiento y simplemente le dice sí por el amor que le tenía y le tiene en ese momento a nuestro Padre. Y viene la situación entonces ya de que José, o sea, ella ya está prometida, o sea, miremos todo eso, ya pongámonos en el lugar, ella está prometida en matrimonio y sin estar con nadie, evidentemente aparezca en embarazo. ¿Cómo sería eso? O sea, debió ser tremendo, debía ser un impacto tremendísimo para José en ese momento, porque, ¿cómo así? O sea, se supone que es una super niña súper buena y resulta que está en embarazo. ¿Cómo? O sea, yo pienso, ¿no? Me vería, diríamos ahorita, me vería la cara, ¿no? O sea, imagínense, por estar en embarazo, entonces quiere que yo me case con ella y responda por ese hijo. O sea, todas las cosas que hubieran pasado en ese momento, que pues en la actualidad pasa, porque en la actualidad sí pasa, que los hombres, además de que sí pueden estar íntimamente con la mujer, después le dicen, ese hijo no es mío. Bueno, ellos tienen una situación de que ya tienen un argumento en contra, que ya estuvieron con la persona, pero en este caso, José no había estado con María, y que aparezca de la buena noche a la mañana, en embarazo, ¿sí? Además que ella está prometida en matrimonio. Entonces, o sea, para pensarlo. Yo digo que José estuvo duro, dolido, decepcionado, se sintió su corazón traicionado, y por eso la situación, dice ahí que él decidió irse, porque sea como sea, él veía que, o sea, él era un hombre de buen corazón, él era un hombre pues para ser escogido, precisamente porque él fue escogido para ser el que acompañara a la Santísima Virgen, precisamente debía ser un hombre bueno,
Y además de eso, o sea, no pensar en hacerle daño, o sea, me voy a desquitar, me voy a que le hagan daño, se lo buscó, bueno, pudo haber pensado muchas cosas, imaginémonos eso, ¿no? Él pensó en, yo no quiero que le hagan daño y pues para mí es más fácil yo salir e irme a otro sitio, así como que piensen mal de mí más que de ella. O sea, miremos ese corazón tan hermoso de José en esa medida. En esa medida, yo no quiero que piensen mal de ella, que piensen mal de mí. Pues de alguna manera, de verdad, cuando se piensa mal del hombre, eso como que la sociedad lo pasa por alto. Pero cuando es a la mujer no se le perdona. Y viene o sea, una consecuencia bien fuerte. Entonces, esa actitud de José, qué bonita en esa parte, eh, qué bonita. O sea, yo creo que no fue nada fácil y evidentemente, mire, él había pensado en abandonarla, pero Dios hasta el pensamiento nuestro lo conoce. Él ve las cosas que nosotros vamos a hacer. Y Y precisamente a raíz de eso es que envía ese ángel para avisarle, ¿no? No la abandones, al contrario, dale un nombre a esa criatura. Y, y lo hizo así, o sea, ahí también vemos la obediencia de José para con Dios. Ahí vemos que él también era obediente para con Dios. Porque otro dijo, no, pues es solamente mi idea, es solamente algo que se me ocurrió, qué sé yo, me voy independientemente. No, él hizo caso, él se queda con la Santísima Virgen, él se casa con la Santísima Virgen y él asume ese paternaje. Entonces, qué hermoso corazón de ambos, corazón tremendo, que independientemente de todo el rechazo que la sociedad les iba a hacer por ese embarazo supuestamente, ellos se enfrentarán cosas. Ella por enfrentar ese embarazo, él por asumir esa paternidad. Ambos de alguna manera mostraron su creencia en el Señor y cómo ellos, sea como sea, hicieron que el plan de Dios se cumpliera. Y a veces nosotros, cometiendo nuestros errores, nosotros no nos damos cuenta que hay situaciones que se dan precisamente con el fin de que nuestra vida cambie. Posiblemente nos involucremos en alguna relación no muy correcta, posiblemente quedemos en embarazo y uno lo único que piensa es en mi comodidad, en que no digan nada de mí, que no me rechacen, que no me señalen, pero no enfrento como así no lo veas, esa bendición que Dios manda. Porque a pesar de que tú hayas cometido ese error, el Señor cuando da la posibilidad de la vida, es porque el Señor está enviando una bendición. O sea, lo de Dios no está dado simplemente así como a la suerte. No, Dios sabe. ¿Por qué le enviará un hijo a esa persona? No, pero es que yo me metí con la persona que no era, tiene responsabilidad. Sí, cierto, tiene toda la razón y no es para que vayas a correr a destruir un hogar, ¿no? Posiblemente el Señor está dándote a ti una compañía porque conoce de tu corazón. Y en vez de estar buscando, porque cuando tú tienes esa condición, muchas veces hasta tu hijo termina abandonado, hasta tu hijo termina rechazado por estar solo en busca de esa persona con quien estuviste. Y resulta que dañas a tu hijo o tu hija, dañas a ese hogar posiblemente y terminas dañando tu propia vida, porque eso trae unas consecuencias tremendas. A veces uno tiene que enfrentar las situaciones y el Señor va a bendecir más ahí, en donde tú aceptas a tu hijo, en donde tú asumes esa autoridad y sales adelante con tu hijo. El Señor te va a respaldar, el Señor te va a honrar.
A diferencia de la otra persona, sí, claro, esa persona tiene que asumir esa responsabilidad. Ese hombre que se involucre contigo, pues va a tener unas consecuencias, tendrá que también arrepentirse. Bueno, muchas situaciones. ¿Por qué? Porque él no debía haber colocado los ojos fuera de su esposa. Al colocarlos hay que asumir unas consecuencias que requiere también de perdón, arrepentimiento, en fin, muchas situaciones. Pero cuando el Señor trae una bendición es por algo. De verdad, cuando el Señor trae una bendición es por algo. Lo complicado es que no analizamos desde la mirada del Señor. Lo triste es que no vemos cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y simplemente nos dejamos llevar por lo humano, no más. Entonces lo humano nos aconseja, eso no tengas ese bebé, eso lo mejor es que lo pierdas, que lo abortes, eso lo mejor es que o hagas algo que no es, bueno, en fin, hay muchas consecuencias y todos nosotros conocemos esas consecuencias de una situación, de un involucramiento con una persona y que esa persona no reaccione, no responda. Entonces, importante que nosotros nos cuestionemos porque aquí ellos, sea como sea, dependieron de Dios. Ellos dependieron de Dios y precisamente al depender de Dios se vio la bendición. Toda la bendición que trajo a la vida no solamente de ellos, sino de muchos. Y así hemos conocido casos de situaciones donde la mujer quedó en embarazo, realmente le respondió a Dios, esas criaturas hermosas nacieron y hemos visto el testimonio de ellas dando conferencias, que hemos estado cerca de ellos, conferencias, siendo sacerdotes, siendo personas de Dios, que el Señor tenía un plan para ella. Entonces, dependamos del Señor. Bueno, y te voy a hacer algunas preguntas sobre tu vida personal, ¿listo? Y me no muy duras. Y la intención es el hecho de ayudarle a quienes nos escuchan para comprender un poco la situación de, sobre todo las mamás, ¿no? Tú fuiste madre soltera. Cuando quedaste en embarazo la primera vez, pues con tu hijo, pues lo digo en ese momento para referenciarlo, ¿no? Con Jonathan. Que estabas estudiando psicología y quedaste en embarazo. No fue un niño deseado como tal porque quedaste en embarazo, tuviste tu intimidad y quedaste en embarazo. ¿Cómo te sentiste? O sea, queda uno sorprendido. Queda uno como que uno queda perdido. O sea, queda uno desorientado. ¿Qué voy a hacer? Entonces uno entra en una situación de una carga emocional bien interesante. ¿Qué voy a hacer? O sea, vienen temores hacia la situación familiar con los padres, temores hacia esa persona que no responde por la posibilidad de las respuestas que da la vida del futuro de uno también. O sea, ¿qué va a pasar con el estudio? Pero estaba estudiando. ¿Qué va a pasar con el estudio? ¿Cómo lo voy a sostener? Si lo tengo. Bueno, son muchísimas inquietudes. Es un mare magnum de pensamientos por todas las áreas. O sea, como que el enemigo viene y te ataca para que ahí sí tú ves muchas cosas, ahí sí tú ves todas las consecuencias que trae ese embarazo sin el acompañamiento de su pareja. ¿Tuviste miedo? Claro que sí se tiene miedo porque seré capaz de responder, pero no solamente la capacidad de responder, sino también el rechazo social. El rechazo es muy tremendo, más cuando tú has vivido rechazo, cuando tú has experimentado rechazo en tu vida, que la mayoría de nosotros ha tenido eso. Entonces es un rechazo peor, es un rechazo más ofensivo, más
dañino, ¿no? Porque evidentemente no faltan los comentarios, evidentemente no falta verte mal, y como que estuvieras enfermo en ese caso, como de una lepra, ¿no? Entonces, como que no eres una persona de 10 en conducta, entonces no se puede tratar con esta persona, tenemos que alejarla. Entonces, sí se siente temor frente a la situación. Cuando tú supiste que estabas en embarazo, me imagino que le dijiste directamente al papá del niño o hablaste con tus amigos o fuiste directamente a hablar con tus hermanos o hablaste con tus papás. No, se le habla es a la Tú. pareja. Y Yo hablé con mi pareja, o sea, yo pienso que eso es lo que uno piensa, o sea, el temor que uno tiene, y eso no es solamente mío, o sea, la mayoría, sino es todas las personas, pero la gran mayoría, sí, porque hay unas que no le dicen, pero la mayoría de las personas lo que busca es decirle a la pareja, uno que quedó en embarazo para ver, uno espera ese respaldo, ¿sí? Uno espera ese respaldo para uno seguir adelante. Y a mí me causa curiosidad porque aquí en este caso, mira la particularidad como la Santísima Virgen le cuenta también a José. Y ella le da, o sea, su información a José. Y precisamente a raíz de eso, entonces él es que empieza a sufrir como, hoy, ¿cómo así que quedó en embarazo? O sea, porque el ángel no le dijo a él que ella quedó en embarazo, no. El ángel le dijo a él que no la fueras a dejar, que ese hijo era del Altísimo. Entonces, ¿quién le dijo más a José? Pues la Santísima Virgen le dijo a José la situación. bueno, en ese sentido no está muy claro en la Biblia que la Virgen María le haya dicho como tal. Se presupone que tal vez le haya hablado, pero el silencio de nuestra Madre María es impresionante, Moni, porque ella obedece a nuestro Padre Dios, porque perfectamente le puedo haber dicho con detalle todo lo que sucedió, que se le apareció un ángel, que con embarazo, y no le dijo. Sí, entonces No aparece escrito. si no aparece escrito. Si tú lees a María Valtorta, que te la recomiendo que la leas, es impresionante porque mi madre María, ella está en embarazo, sabe que está en embarazo, porque tuvo ese encuentro con el ángel y ella hace silencio. Es tan impresionante y es lo que quería dar como el énfasis, por eso te estoy preguntando a ti de todo lo que tú sentías, porque necesariamente cuando tú hablas con tus padres me imagino que también es un choque porque tienen mucho miedo de hablar con ellos. Iba a preguntarte que cómo se sintieron, pues lógico que los padres se sienten con mucha sorpresa, aunque de una u otra forma los padres intuyen, porque hay un comportamiento que en los hijos empieza a cambiar, ¿sí? O sea, y necesariamente pues tú decides más bien de aplazar tu carrera, pero hay todo un comportamiento, hay un cambio impresionante. Ponte bien reflexionando sobre nuestra Madre María, el miedo que sintió sobre todo José, porque mi madre estaba plenamente sumergida en la presencia de Dios y tenía la presencia de nuestro Jesús de Nazaret en su vientre. Entonces, y sobre todo el Espíritu Santo en su ser. Ponte a pensar el silencio que tuvo que haber hecho ella. Por eso cuando hablamos del silencio de nuestra madre, no solamente allí en el embarazo de ella, sino también el silencio de ella el sábado después de la muerte de mi Señor Jesucristo, que se habla del silencio de mi madre. Es tan importante entrar a reflexionar del valor del silencio a nivel espiritual, porque el silencio tiene una repercusión tan impresionante, porque ella pudo haber tenido muchos pensamientos, me van a apedrear y ahora yo qué voy a decirle a José. No, ella en su medida bien nos aclara cuál era el comportamiento que tenía cuando había una tribulación o una afectación. Nos lo dice la palabra. Y cuando hacemos los misterios gozosos, cuando se meditan los misterios gozosos, dice, retomando el Evangelio, que la Virgen María reflexionaba y lo llevaba a su corazón. Allí está la clave del silencio, reflexionar y llevar al corazón. Y confiar plenamente en la providencia, en mi Padre Dios, porque todo lo que pasa, pasa para bien. Mi Madre María no le dijo a José como tal,
Sí, uno intuye que tal vez le pudo haber hablado, pero si lo hubiese hablado, José hubiese cometido doble pecado, porque primero no hubiera creído en la Virgen María, ¿sí? No le hubiera creído lo que le hubiera contado, sino que ella hace silencio. ¿Por qué? Porque es un silencio santo. Mira lo interesante del silencio, Dios mío, que tengamos la posibilidad de poder comprender y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y comprensión frente al silencio que hay en la parte espiritual. ¿Por qué en ocasiones tenemos que hacer silencio? Si tú entras en pelea, Mónica, por ejemplo, cuando empezamos nuestros conflictos, era fuertísimo las peleas que teníamos los dos. Yo hablaba y ella contestaba, sí, sino que de por sí, pues, ella trataba siempre de igualarse conmigo en las peleas. Siempre le iba mal. ¿Por qué? Porque en mí había una prepotencia, una altivez impresionante y había una pelea. Cuando ella empieza... Tenías más experiencia No, más que experiencia en la era pelea. autoridad. No, porque con quién peleaba yo, no era que tuviera experiencia, sino que, o por qué tenía yo experiencia en la pelea. Para pelear y decir cosas fuertes. No, era Yo no. el enemigo que estaba en uno, mi amor. Eso no es que tenga experiencia, sino el enemigo. Cuando uno está allí, ¿y tú por qué entonces respondías? Por defensa. ¿No tenías experiencia entonces? No, por eso me ganabas. Había un contrapunteo muy fuerte, pero muy fuerte. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo, pues igual, ahora, por ejemplo, uno se pone a pensar, ¿eso sería el pasado? Hay momentos en que Mónica responde, por ejemplo, cuando responde de una manera equivocada. Ella responde todavía, pero no es igual que antes, ¿sí? ¿Y qué hace que realmente uno tenga esa sabiduría? Cuando Mónica empieza a entregarse a la presencia de Dios, ella empieza a hacer silencio, incluso hizo un ayuno de silencio para aprender a callar, a no estar en ese contrapunteo, y colgó literalmente los guantes. Hay un video que tenemos que habla precisamente de ese colgar los guantes, sobre la importancia de uno callar, de uno no estar en ese contrapunteo. Y mi Madre María calla, hace silencio, lo medita y lo lleva a su corazón, lo reflexiona y lo lleva a su corazón. Cuando uno lee María Valtorta entiende muy bien lo que pasó allí con José, y ella, cuando va a visitar a su prima Isabel, ella se da cuenta que José la miró y José notó que ella estaba en embarazo. No le dijo nada. El silencio de José también es tan impresionante porque él se quedó callado, no le reprochó absolutamente nada, no le dijo nada. Y mi Madre María se fue a donde su prima Isabel, sabiendo que estaba ya en embarazo. Y José, incluso él se queda en silencio. Me imagino la cantidad de pensamientos que habrá tenido José. Mi Madre María solamente confiaba. Y si sentía dolor, era sentir dolor tal vez por todo lo que pudo haber pasado en el pensamiento de José. La cantidad de pensamientos, por eso yo le preguntaba a Mónica, ¿qué pensaste, qué sentiste, cómo te sintió, cómo a quién le dijiste, qué pensarían tus papás, tú qué actitud asumiste? Y Mónica bien lo dice, mucho miedo, mucha incertidumbre. Incluso estando casados, las parejas sienten incertidumbre cuando viene un hijo que tal vez no estaba esperado o no se concibió pensando en que estuviese la persona consciente de ese embarazo. Y es tan impresionante el silencio y todo lo que vino en la cabeza de nuestro José, que es tremendo. Nomás el solo hecho de saber que la Virgen María está en embarazo y tienen que ir a Belén y que no encuentra una posada. ¿Ustedes se imaginan todo lo que debió haber experimentado José? No fue fácil. ¿Y quién hacía contención de todo lo que él tenía? La presencia de la Virgen María. Cuando una mujer es sabia, cuando una mujer tiene la presencia del Espíritu Santo en su corazón, es una mujer que perfectamente acalla todos esos ímpetus y todas esas peleas y todas esas discusiones. ¿Sabes? Por eso nosotros te recomendamos que en Amazon busques ese libro que mi esposa escribió, que yo le ayudé de pronto a organizarlo, pero la escritura es de ella, y se llama Mujer Batalla por tu Familia, de Abigail, idénticamente igual que la Virgen María. Lo defiende y empieza, a pesar de que Nabal era un hombre tremendamente fuerte de su propia posición, necio, horrible, tremendo, no le importaba nada, no le importaba sacrificar su familia, no le importaba absolutamente nada por su egoísmo.
Y ella es una mujer sabia, de una manera tan tremendamente sabia, que sabe cómo comportarse y sabe cómo enfrentar incluso a David el rey para poder hablar con él. Por eso yo te digo, tal vez tengas tus hijos, tal vez tengas una relación inadecuada, tal vez tu esposo sea una persona, le hablo a la mujer, tal vez tu esposo sea una mujer que tal vez no haya sido la mejor mujer de este mundo, tal vez seas tú una madre soltera, tal vez hayas quedado viuda, lo que sea, anyway, tal vez tu esposo, tu esposa, tal vez esté en esos conflictos, pero aquí lo que más demanda es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, para que tú tengas realmente ese silencio y decirle: Señor, en ti confío, me abandono en ti, y en vez de estarme quejando por todo lo que me hicieron, por todo lo que hice, me voy a abandonar plenamente en tu presencia, para que tú me des sabiduría. Y si yo cometí errores en mi educación, si cometí errores con la situación con mis hijos, porque ellos, estoy viendo lo que ellos están, o sea, el hecho de haber hecho algo indebido, que están en rebeldía, consumiendo droga, que se fueron, que tal vez quedaron en embarazo, que tal vez murió alguien, sí, falleció alguien, pero aquí es donde viene la verdadera presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. La verdadera presencia. Y el silencio, les invito a que reflexionen y le pidan al Espíritu Santo sobre el poder del silencio, que es tan impresionante. Callar, pero no callar porque me toca callar, sino callar por sabiduría. No porque me tocó, porque me callaron, porque me tocó hacer silencio, porque por dentro entonces queda ese un resentimiento. Y allí no está el silencio sabio y el silencio espiritual. Mira que, y para llegar hasta el final, dice allí, y José le hizo caso al ángel, y tomó por esposa a María. Y como es de interesante también esto, en la medida de que no la llevó a ser la concubina, no, la tomó por esposa. Y es como también ese llamado a los hombres, porque generalmente nos enfocamos en las mujeres, pero también el hombre y su nivel de responsabilidad frente a su casa, frente a ese hijo que viene en camino. Importante que el hombre también vea la misión que él tiene que cumplir, porque él es el que protege, el que guarda y el que provee. No solamente eso, sino que es el que es la seguridad, es la norma en la casa, es el sacerdote. Entonces, ¿cómo es de importante que el hombre también se dé cuenta, listo, la mujer pasará algunas situaciones, pero él también entra a ser ese responsable de ese hogar? Entonces, ojo, porque el Señor nos está o sea, como invitando a darnos cuenta de que si tú ya tienes una responsabilidad, no tienes por qué estar mirando hacia otro lado. Tú ya tienes una responsabilidad y tu responsabilidad es protegerla, guardarla, cuidarla, proveerle, en fin. Pero si tú, pues desafortunadamente, tomas la mujer así nomás y queda en embarazo, ya ese es un hogar que es tuyo. Ya tú lo escogiste, de pronto no era la que tú querías, pero si la escogiste para divertirte, es como el Señor enseñándote que tienes una responsabilidad, que debes respetar y que debes cuidar el fruto de tus semillas, porque es el fruto de tu semilla y el que hay que cuidarlo, hay que guardarlo, hay que protegerlo, hay que levantarlo. Y pues parte de ese proceso tendrá el ajuste que se haga como pareja, ¿no? Claro que sí, perdón que nos demoremos, pero este tema es tan importante porque fíjate que tomas un tema que es tan álgido cuando los hombres no quieren darle la dignidad a la mujer en el matrimonio. De verdad, a mí me duele cómo incluso en nuestras propias familias, ¿no? Sí, vivamos juntos, hay arrejuntados, hay amancebados, como dijo un sacerdote, ustedes lo que están es amancebados, antes de que nos casáramos por la iglesia. Y simplemente creemos que por un matrimonio civil ya es suficiente. No, eso no, allí no hay matrimonio. Ahí no hay honra. Sí, no hay honra. Están viviendo juntos y no están permitiendo la bendición del Señor. Y el problema es que se genera un conflicto espiritual a los hijos.
y es la herencia que le estás dando a los hijos. Y te matas trabajando y trabajando y trabajando para darles económicamente cuando no le estás dando la verdadera bendición, que es la presencia de Dios en el corazón de ese matrimonio, en la vida de ese matrimonio. Mira, hombre, tal vez no me estás escuchando, a futuro tal vez puedas que escuche este video, pero sí es importante que honres a tu esposa, a esa mujer que le dio la vida a tus hijos, que a través de ella te ha ayudado a salir adelante. Honra a esa mujer. Y si tal vez tu mujer, tu esposo o la persona, tu compañero, no te quiere honrar, empieza a llevar una vida de santidad. Y dile al Espíritu Santo que te dé esa fortaleza para llevar una vida de santidad, porque ese hombre te está hundiendo y te está llevando al infierno. ¿Sí? Y tú simplemente por estar buscando mendigar amor y aprobación. Entonces, cede de mucha decisión, princesa de Dios, y empieza a llevar, deja que Dios te respalde. A la Virgen María la respaldó, a José lo respaldó. ¿Y pasaron necesidades? Sí. ¿Tuvieron miedo? Sí. Pero siempre hubo un respaldo de nuestro Padre Dios cuando tú te consagras y te entregas a Él. Ten confianza. Sé que tal vez este mensaje fue para ti. Pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento, mucho discernimiento, pero sobre todo aprende a hacer silencio y que ese silencio te lleve a la sabiduría, no al resentimiento, sino a la sabiduría de Dios. Mi amor, la oración final, por favor, despacio y que la sintamos en el corazón. Que el Señor te guarde, te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su misericordia, que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén, amén y amén.